Denise y Sergio, a quien saludo esta mañana. Y bueno, pues les pregunto de qué va, qué alcance tiene este pronunciamiento. Sergio, buenos días y bienvenido. Gracias, como siempre, por estar aquí. Buenos días, Carmen. Mira, menciono algunos elementos. El primero es una manera de contradecir esta idea tan extendida de que los mexicanos somos pasivos. Eso nunca ha sido cierto. Es cierto que no estamos lo suficientemente organizados, pero hay un México consciente que está dispuesto a involucrarse en los asuntos públicos. Lo notable de este vamos por más es la unión de los diversos, porque llama la atención la enorme pluralidad y diversidad, lo que demuestra dos cosas. Primero, una preocupación y un hartazgo por lo que está sucediendo en el país, porque la corrupción es ya insostenible, porque la ineficacia es también inaceptable, y en ese sentido, ante esta situación de emergencia, los diversos decidimos unirnos en torno a unos cuantos principios que trascienden ideologías. Y lo hacemos finalmente porque ni la clase política, ni los gobernantes, ni los partidos, con algunas excepciones, están dispuestos a encabezar una campaña a favor de las reformas estructurales que el país necesita. En ese sentido, la sociedad toma la iniciativa para exigirles que atiendan de manera prioritaria la corrupción que está atrás de casi todos los males que aquejan a nuestro país. Ese es para mí el significado, un momento de optimismo, de unidad de los diversos, que espero tenga un impacto muy profundo en este año turbulento que estamos iniciando. Denise Dresser, desde ahí, desde este frente, este pronunciamiento, realmente qué se puede hacer una vez que vemos que se estrena una parte del sistema sin fiscales en la República Mexicana, sin fiscal general anticorrupción, con muchas dudas, con mucha suspicacia. ¿Qué se puede hacer desde este frente que se anuncia? Mira, hay que poner el nacimiento de este frente en contexto. Llevamos ya meses en los cuales presenciamos dolorosamente cómo la clase política intenta dinamitar todos los esfuerzos provenientes de la sociedad civil para lidiar con la corrupción. Vemos cómo desde el Senado Pablo Escudero cuestionó la designación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Vemos cómo desde el periódico El Universal comenzó a desacreditarse todo ese proceso. El Universal convertido en una especie de panfleto del poder, lanzando acusaciones sin ningún fundamento con el objetivo de enlodar procesos de designación de ciudadanos honorables. Vimos incluso cómo el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que incluye a miembros gubernamentales, todos votaron para no atender el exhorto ciudadano de investigar el espionaje a personajes como tú. Hemos visto cómo el procurador Raúl Cervantes, el fiscal carnal, cabildea con todo el que se deje para asegurar un puesto transeccional y que nunca surja una fiscalía independiente. Digamos que llegamos, como lo plantea el comunicado leído ayer, a un punto insostenible ante los ataques, ante los tubos de dinamita, las resistencias que se manifiestan de manera cotidiana contra todo lo que empezó con la ley 3 de 3, la legislación anticorrupción, la creación de una fiscalía anticorrupción, el impulso para crear una Fiscalía General independiente, y ante estas resistencias que se han vuelto cada vez más insostenibles, he aquí la resistencia ciudadana, que incluye acciones muy concretas, no es solo un anhelo, no son solo palabras huecas, se plantean 4 puntos muy claros. Uno de ellos es que haya una fiscalía que sirva,
ahora que la PGR se va a convertir en Fiscalía General, pues que no simplemente se cambie de fachada y permanezcan las prácticas que han hecho de la impunidad una forma de vida en este país. Y una fiscalía que sirva debería ser autónoma, independiente, con controles internos, con modificaciones muy claros en cómo funcionan internamente todas las áreas que cubriría la Fiscalía General. Y para eso creo que hay muchos cuestionamientos en torno a si debe o no quedar Raúl Cervantes al frente de esta fiscalía precisamente por su falta de independencia vis-a-vis el PRI. En segundo punto, que se dote de recursos suficientes a este Sistema Nacional Anticorrupción, que es un primer paso, pero un paso importante. Y vemos cómo ahora el Comité de Participación Ciudadana no tiene ni oficinas, ni presupuesto, y el Sistema Nacional Anticorrupción no va a funcionar si no hay un compromiso financiero de recursos presupuestales importantes para echarlo a andar. Reformas legislativas, en tercer lugar, que se revisen la ley de adquisiciones de obra pública, que se vuelve cada vez más relevante ante el socavón y el mal gasto el gasto público en múltiples áreas, incluyendo el terreno siempre turbio de la construcción. También se plantea que se revise el financiamiento a los partidos y el fuero. Y finalmente, que los nombramientos que se hagan a este Sistema Nacional Anticorrupción sean apegados a las mejores prácticas, que sean transparentes, que incluyan los principios de parlamento abierto. ¿Y por qué? Pues porque vimos cómo el presidente designó hace unas semanas a fiscales anticorrupción, 18 de ellos, sin que se pasara por una auscultación democrática, y se han nombrado a personas intransitables que no tienen experiencia para combatir la corrupción. Entonces, estos 4 puntos, respaldados por una coalición amplia y plural, ¿qué es lo que buscan? Pues que este edificio ciudadano que se ha comenzado a edificar, que empezó con la ley 3 de 3, pueda avanzar y abatir las resistencias que se están dando dentro de la propia clase política, porque lo que hemos presenciado, insisto, es cómo se está tratando de desacreditar a personas y a procedimientos que tendrían la capacidad de combatir la corrupción que todo lo corroe. Miembros de la clase política, en la PGR, en el Senado, en la presidencia, en el propio Congreso, quieren destruir políticamente, públicamente a quienes los van a investigar. Y ante estas muestras de resistencia, se está formando esta coalición para resucitar el Sistema Nacional Anticorrupción, darle vida, darle impulso y mandar el mensaje de que los estamos vigilando y que vamos por más. Ese es el hashtag Vamos por Más. Sergio Aguayo, con un caso emblemático, digámoslo así, que es el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, cuando hay dudas serias respecto a que realmente se pueda esperar una investigación amplia, profunda, clara respecto a las prácticas de corrupción de este exmandatario. Bueno, vemos esa expectativa generada, esta gran atención mediática por un lado, pero por otro lado las dudas que se siembran sobre si realmente se pretende llegar a las últimas consecuencias en este proceso judicial doble en el ámbito federal y en el ámbito local respecto al enriquecimiento, lavado de dinero y demás acusaciones. Estamos por un lado en la batalla por crear un sistema anticorrupción y por otro lado observando lo que está haciendo o no haciendo el sistema actualmente con casos como el de Duarte. ¿Cuánto trecho hay entre lo que desearíamos se instaure en México y lo que estamos viendo con el caso de Duarte aquí enfrente de nosotros? Carmen, excelente pregunta que me permite hacer una distinción fundamental. El sistema judicial mexicano no busca ni la verdad ni la justicia. Busca encarcelar a las personas, demostrarles algún delito. Si alguien se mete a leer las diligencias que hace un ministerio público al tomar declaración a un
presunto delincuente como Javier Duarte, llama la atención que lo que se busca es demostrarle 1, 2, 3, 4, 5 delitos para meterlo en la cárcel. De ninguna manera buscan establecer el contexto de la corrupción, las redes, las complicidades. En ese sentido, eso explica por qué haya gobernadores en la cárcel sin que sepamos jamás la verdad sobre la manera como se corrompieron. Villanueva, por ejemplo, de Quintana Roo. Es decir, hay una ley del silencio, hay una ley de la omertá, que es la ley de la omertá es el crimen organizado italiano, porque al sistema judicial no le interesa esclarecer la verdad. En ese sentido, tengo la certeza que lo mismo está sucediendo con Javier Duarte, igual que sucedió con el Elbester Gordillo, igual que sucedió con otros integrantes de la clase política que terminaron en la cárcel. No van a hablar, no van a comportarse como los famosos pentiti italianos, los arrepentidos, que se explican en todo detalle cómo funcionaba la organización criminal y las redes de protección política. Este hecho, este silencio, este pacto de complicidad lleva a una situación bien paradójica. Uno de los pocos casos en la historia mexicana de un alto gobernante que dice la verdad, nunca pisó la cárcel. Gonzalo N. Santos, el cacique potosino, en sus memorias cuenta con lujo de detalles todas las barbaridades que cometía, pero lo hizo de motu propio y simplemente porque quería presumir de la impunidad y de su poder. En suma, si queremos verdad, que es la antesala de la justicia, por cierto, de la verdadera justicia, esa es una tarea de la sociedad, y en este sentido regreso a lo que planteaba Denise, al objetivo de Vamos por Más. No es solo suficiente con que nos den leyes, queremos que los cargos sean ocupados por funcionarios que se preocupen por combatir la corrupción, estableciendo con toda claridad la verdad, y lo que él requiere, ir a las redes de corrupción. Con Duarte veremos una repetición, estoy seguro, de lo que hemos visto con el Elbester Gordillo. Un silencio disciplinado, pese a que ella prometió en un discurso en Quintana Roo poco antes de ser detenida que ella moriría como una guerrera. Bueno, cuando la detienen se le quita la belicosidad y se queda callada, y no ha hablado absolutamente nada de las redes de protección, y por esa disciplina es que la van a liberar muy pronto. Esa es la lección, esa es nuestra cultura, y eso es lo que tenemos que combatir y erradicar. Pero lo tenemos que hacer desde la sociedad, medios de comunicación, organismos empresariales, universidades. Es una tarea nuestra porque va en contra de una de las características más arraigadas de un sistema político asentado, asumámoslo, en la corrupción. Pues ahí está el tema, Denise, Sergio, que vamos a seguir muy de cerca esto que se anunció, pues esto, desde el pluralismo, como dice Sergio, este hashtag Vamos por Más, y veremos los pasos que vayan dando al respecto. Denise, gracias como siempre. Sergio, gracias a los dos por estar aquí esta mañana. Nos mantenemos en contacto y buenos días. Buenos días. Buenos días. A los dos, gracias y buenos días. Después de la pausa, bueno, enlazaremos al doctor Lorenzo Meyer para platicar con Lorenzo también de dos temas. Estamos siguiendo de cerca lo que está pasando con el INE. Vamos a ver hasta dónde llega el tema de la fiscalización en materia de elecciones en nuestro país en este 2017. Obviamente, lo que termine de pasar en este 2017 pues será botón de muestra, dicen muchos, de lo que pueda venir para 2018, cuando vendrá una elección enorme
no solo porque se juega la presidencia de México, sino porque se juega prácticamente todo el mapa electoral. Habrá miles de elecciones en toda la República Mexicana, 9 gubernaturas, y bueno, pues ahora estamos siguiendo de cerca de la mano de lo que es este tema de la fiscalización y del proceso anticorrupción en México en materia política. Estamos también en la fiscalización del tema estrictamente electoral, así que también de eso hablaremos esta mañana. Vamos a la pausa y regresamos con más. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Noticias.com. Bueno, saludo con muchísimo gusto desde Barcelona hasta México a mi muy querido doctor Lorenzo Meyer. Lorenzo, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Saludos. Buenos días, Carmen. Teniendo aquí algunos problemas con el video, pero pues ni modo. Mira, si tenemos problema con el video, nos arreglamos con el teléfono o a ver cómo le hacemos, pero de que nos vamos a comunicar sin la menor duda contigo esta mañana. Te propongo, Lorenzo, echar una revisada a lo que está pasando con el asunto del INE. El Instituto Nacional Electoral está en este proceso ya extendido de la fiscalización de lo que ha pasado con las elecciones 2017. Y bueno, hay una discusión muy fuerte acerca de los alcances y las decisiones tomadas en materia de fiscalizar pues estos procesos donde se están jugando gubernaturas en el Estado de México, en el estado de Coahuila, en el estado de Nayarit y bueno, pues lo que pasó en Veracruz en elecciones también de este proceso 2017. Hay ahí un conjunto de situaciones que te propongo revisemos de lo que están planteando los partidos políticos. Este es un pequeño resumen de lo que se dijo en el Consejo General del INE y bueno, te propongo escucharlo y regresamos para el análisis, ¿te parece? Muy bien. Es que las reglas de fiscalización que se han venido construyendo buscan también evitar el ingreso indebido de recursos en las campañas. Y las sanciones, por cierto, que se plantean por este uso indebido de recursos no son menores, puesto que llevan o pueden llevar a la nulidad de una elección. Pero también habría que decir que se busca tratar de identificar, porque así lo establece la legislación en el artículo 221 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se busca también identificar recursos indebidos, particularmente los provenientes del erario público. En mi concepto le sigue faltando
exhaustividad y le sigue faltando crear criterios que den certeza. Apenas anoche recibimos los anexos que se anunciaban en los papeles que nos entregaron el viernes. Sin esos anexos no se puede hacer un análisis concreto, los tuvimos anoche. De nueva cuenta estamos revisando a matacaballo en este momento en qué impacto tiene eso. 4 estados, compañeros, viene una elección de presidente de la República, del conjunto del Senado, del conjunto de la Cámara de Diputados, de 30 estados concurrentes, 9 gobernadores, miles de alcaldías, diputados locales. ¿Así va a funcionar la unidad de fiscalización? Con esa eficacia que aquí todo el mundo reconoce, ¿creen de veras que esa es la eficacia que merece nuestra democracia mexicana? Deberíamos de ser muy autocríticos de que el día de hoy estemos discutiendo con papeles sobre las rodillas que nos entregaron anoche, sobre la fiscalización de los partidos políticos, donde además de algunas cosas que aquí estaremos discutiendo ya de manera particular, me parece que hay una enorme ineficiencia. No le queda más a la sociedad que derrotar a las instituciones desde fuera. Sí, así de grave. Derrotar a las instituciones desde las calles, desde las urnas, con millones de votos que hagan que este régimen de podredumbre se quiebre. No hay de otra. El desprestigio que tiene el INE en este momento seguirá incrementando sustancialmente. Y me parece que lo mejor, lo más digno para el país, para la República, es, lo decimos desde Morena, es que señoras y señores consejeros, ustedes deben renunciar. Deben presentar su renuncia a este órgano porque le siguen debiendo a la sociedad. Bueno, por su parte el PRI también emitió una comunicación a través de la presidencia. Claro, estuvo presente también el representante del PRI en este Consejo General del INE. Le cuento también que su presidente nacional, Enrique Ochoa Reza, señaló que las decisiones del INE no contribuyen a dar certeza jurídica al proceso de fiscalización. Así que el PRI también se manifestó en contra de este Consejo General. Se quejó de que no se les concedió el derecho de audiencia para comprobar los gastos que hizo en publicidad en Internet, por lo que se les deja en la indefensión, dice. Anunció que recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con este tema. Así que, bueno, pues vamos a ver en qué termina esta historia. Vamos a ver si se anula o no la elección del estado de Coahuila. Eso quedará en manos del tribunal. Pero por lo pronto, en esta fase de la revisión de la fiscalización, Lorenzo Meyer, tenemos aquí un conjunto de descontentos sobre el alcance que ha tenido la tarea de la fiscalización, incluso el propio Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué dices, Lorenzo, de todo esto? Con un árbitro que va a ser el árbitro para las elecciones 2018 y lo está haciendo obviamente para este año en curso. ¿Qué dices, Lorenzo? ¿Cómo lo ves? Muchas cosas, Carmen. En primer lugar, que es notable que se hayan puesto en el mismo bando el PRI y sus opositores, en particular Morena, que todos están descontentos, y en ese caso también están en el mismo bando que el resto de la sociedad. Todos estamos descontentos con este tipo de estructuras de vigilancia electoral, no nos satisfacen, y creo que en el fondo es que todos los partidos, unos más que otros, sin duda alguna, están decididos a seguir por rutas que no son las legales, las legítimas. Ya se ha derrotado al IFE y se ha derrotado al INE en otras circunstancias, y pareciera que Jorge Alcocer tiene mucha razón al señalar que todo el conjunto de partidos está bien dispuesto a seguir por el mismo camino de defraudarnos
a nosotros de desgastar las instituciones en aras de la ganancia de cada uno de ellos. El interés general, aquí como en muchas otras cosas, Carmen, se va por un caño. El problema sí que es grave, porque ¿qué va a pasar en el año que viene? Repetir esto, como dijo uno de los que citaste aquí en el video que vimos, esto es el 2018 en pequeño. Ya tuvimos el 2006 y costó muchísimo. Si esto que estamos viviendo hoy se repite a una magnitud mayor en el 2018, el sistema político simplemente se viene abajo sin necesidad de que haya una revolución o algo por el estilo. Es por su propio peso se va a caer, ya que tiene unas bases muy endebles. Es injusto, Carmen, porque los recursos públicos que se le han puesto que se han puesto en todo este proceso parecieran inútiles, porque está la decisión desde el principio de hacer de irse por otros caminos, de hacer trampa, pues. Qué curioso que estemos viendo y centrando nuestra atención en Coahuila. Es el Estado de México donde deberíamos de estar viendo con muchísimo cuidado lo que está pasando. Podríamos usar aquella frase que se dio en las elecciones norteamericanas cuando Clinton se enfrentó a Bush y que alguien puso, "Is the economy stupid?". Aquí es el Estado de México stupid, el que nos muestra con toda su crudeza lo que se viene encima, el uso desmedido de recursos, y luego se dice que no es cierto. Se usa la tarjeta rosa para atraer votantes a esa parte de la sociedad mexicana que todos sabemos que es muy vulnerable, que son sus partes pobres y que constituyen al menos la mitad de los mexicanos. Se usa esa tarjetita rosa y luego se dice, pero no, esta tarjeta no es para darles dinero, es nada más una propaganda. Hicimos toda esta operación de la tarjeta rosa, pues nada más para que tuvieran un cartoncito con un color tan bonito y votaran por nosotros. Bueno, pues nos están viendo la cara de ¿qué? El Estado de México, en donde se dio el mayor uso de los dineros públicos, de la intervención del gobierno federal, para que esa elección fuera una vez más ganada después de 80 y tantos años de poder, de estar en el poder el PRI, y seguimos con eso. Pues la verdad, Carmen, el 88 se ve, digo, el 2018 se ve como el 88, se ve como... Lorenzo, voy a interrumpirte porque empezamos a perder la señal contigo. Si no te importa, vamos a restablecerla. Déjenme hacer una pausa para hacer este tiempo necesario para colgar con Lorenzo Meyer y volver a enlazarlo vía Skype y podamos seguir conversando y escuchando lo que dice el doctor Meyer acerca de lo que está sucediendo en México en estos momentos. Bueno, el foco de atención puesto en esto que se llama 2017, con la mira puesta precisamente al año que entra. En lo que hacemos la comunicación con Lorenzo de nuevo, le cuento que el Instituto Nacional Electoral emitió un comunicado donde dice: resuelve el INE sobre irregularidades en informes de ingresos y gastos de campaña 2017. En el resumen que hace de esta comunicación dice que en la contienda a la gubernatura de Coahuila, los dos candidatos punteros rebasaron el tope de campaña según las cifras preliminares. La fiscalización tiene el propósito de inhibir conductas ilícitas como las aportaciones de entes prohibidos, así como para transparentar los ingresos y los gastos de los partidos y los candidatos. Esto es parte de lo que dijo Lorenzo Córdoba y de lo que se destaca en esta comunicación que se emite de las actividades de este Consejo General del INE, que aprobó los dictámenes
y las resoluciones sobre irregularidades encontradas en los informes de ingreso y gasto de los partidos políticos y candidatos independientes que participaron en los procesos electorales locales celebrados en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, además de los procesos extraordinarios en Oaxaca y Tlaxcala. Así que bueno, pues ahí está el registro de lo que pasó con la aprobación de los resultados de la fiscalización, salvo en lo referente a los gastos no reportados por parte de candidatos y partidos políticos, de sus representantes generales y de casilla durante la jornada electoral, los cuales se van a verificar a través de un procedimiento oficioso que iniciará a la brevedad y cuya resolución impactará los montos de gasto de los partidos y candidatos a más tardar en el mes de agosto. Hacemos una pausa y regresamos con el doctor Meyer. Bueno, siguiendo el hilo, ¿no? Siguiendo el hilo, la mirada puesta en 2018, veremos cómo termina el proceso en curso en nuestro país. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, regresamos en esta transmisión que estamos en este lugar teniendo en Casa América, Cataluña, y bueno, pues nuevamente con Lorenzo Meyer, que se reactivó ya, se repuso el procedimiento para poder enlazar esta señal con Skype, vía Skype. Y bueno, pues Lorenzo, déjame presentar un fragmento de lo que en el Consejo General de ayer del INE dijo el representante del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, que es una pues postura como la que a continuación se escucha. Facebook, además se paga, eso nos está informando ahora el proveedor, vía tarjeta de crédito, no se hacen transferencias, no le fue solicitada más que factura y el proveedor, no habiendo factura, no la envía. Toda esta argumentación que consume mi tiempo la estoy haciendo ahora, porque hasta hoy ustedes, señores consejeros, ponen este tema sobre la mesa. Les pido que, como corresponde a nuestra obligación de dar certeza, nos den el requerimiento primero, nos permitan hacer la respuesta, nos permitan recabar la respuesta de Facebook, y eso obviamente no va a ocurrir ahora. Lo que harían impactando el costo simplemente que están ustedes suponiendo, se trata pues no de aportar ninguna certeza, sino al contrario, de llenar de falta de certeza y de incertidumbre un procedimiento en contra de un partido político específicamente. Ahora sí, con esta sorpresa,
pues francamente nosotros pensamos, ¿de qué se trata? Bueno, pues esto que decías, Lorenzo Meyer, retomamos el hilo de tu idea, esto que mencionabas respecto a que al final de cuentas hay críticas desde todos los partidos políticos por una razón o por otra al proceso de fiscalización del árbitro electoral, y en este caso lo que tú estabas poniendo en tu análisis era el foco de atención sobre 2018, que esta misma autoridad electoral es la que tendrá a cuestas la responsabilidad de organizar y de fiscalizar la elección del año que entra, en donde, como hemos dicho, no solo se juega la presidencia de México, sino hay 9 gubernaturas, más de 3,000 cargos de elección popular, una mega elección, la del año que entra, y vemos aquí, bueno, varios cuestionamientos a la propia autoridad electoral. Retomamos el hilo, Lorenzo, con lo que estabas diciendo. Oye, Carmen, no deja de tener su gracia que el PRI ahora le reclame al INE. El INE está compuesto en su corazón, en su centro, por representantes de los partidos, no por consejeros independientes. Ya sabemos que ahí en el grupo el PRI tiene directamente a 4 de ellos, que luego el PAN tiene los suyos, el PRD los suyos, etcétera. Así que el reclamo que hace ahora el representante del PRI, en buena medida se lo está haciendo a sus propios consejeros. Quiere decir que de que la perra es brava, pues hasta los de casa muerde. El enredo en el que se han metido por realmente no querer seguir el espíritu de las leyes, vamos a usar a Montesquieu y su término para resumir el problema. El espíritu es que todos traten de jugar en un terreno parejo, pero la realidad es muy distinta. Desde siempre han intentado el grupo mayoritario que no sea parejo ese terreno, y ahorita lo estamos viendo. Se va a poner peor en el 2018. Tú dijiste antes de despedir la parte anterior, Carmen, dijiste, ya veremos qué pasa en el 2018. Eso es quizá lo que no deberíamos de asumir como propio. No es ver, es incidir. Tenemos como, en la medida muy poca en que podamos como sociedad, insistirles en que no queremos el 2018 como está haciendo el 2017, que se llegó ya a un punto de quiebre. Si se insiste en este tipo de discusiones, en este tipo de problemas de que nos cobraron el Facebook, no nos cobraron el Facebook, las tarjetitas rosas no se pagaron, los representantes en las casillas no cobraron, era nada más porque eran muy buenas gentes, y toda esta discusión de tan poco nivel, estando el país tan mal, teniendo enfrente de nosotros el abismo, la economía no pasa de esa mediocridad del 2%, el crimen organizado, nada más con persistir, con no abatirse sus niveles de violencia, pues está ganando, le está ganando la guerra al Estado después de 12 años, de 11, 12 años de haberle declarado al crimen organizado la guerra y no ganarla. Y estamos metidos en este tipo de controversias. Esto deslegitima ya desde ahorita al proceso del 2018, y si ahorita la legitimidad del sistema es tan baja, bueno, si salimos con este tipo de enredos para el periodo postelectoral del 18, esto va a ser imposible de hacer viable al país. Pareciera que no les importa la viabilidad, pero a nosotros como sociedad sí. Entonces, Carmen,
hay que ir poniendo cada vez más presión de nuestra parte, así como ahora resulta que hasta los empresarios ya se metieron en una organización que dice estamos hartos de la corrupción. Bueno, una de las modalidades de la corrupción es esta, el viciar el proceso electoral y impedir que la transición mexicana, que pudo haberse dado, yo creo que sí teníamos posibilidades de haber transitado a un sistema menos injusto, menos corrupto, más civilizado, no lo hicimos. El 2006 se echó a perder todo y el 2012, bueno, nos ha dejado en estas condiciones. Así que ahora lo que se está dando en el INE es no sorprende, pero sí es doloroso ver cómo hemos perdido el tiempo. Y el tiempo histórico en este siglo XXI avanza muy rápido. Si en el siglo XV podían pasar 100 años para que más o menos se diera un cambio, ahora está la rapidez que perder 3, 4, 5 años o perder los 17 años que hemos perdido en buena medida en el proceso de transición política, pues es realmente un crimen histórico contra México.